Hola hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy abordaremos el tema ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Hasta hace poco tiempo se venía diciendo que la celebración de la Navidad el 25 de diciembre es una fecha arbitraria elegida por la Iglesia en el siglo IV para tratar de sustituir el culto al sol invicto, que desde antes del nacimiento de Cristo estaba extendido por buena parte del Mediterráneo. Especialmente los hermanos protestantes son los que aluden más a estos falsos argumentos, y solo es muestra de su falta de conocimiento, especialmente los evangélicos, que dicen que la Navidad es un festival pagano. Es interesante saber que la opción del 25 de diciembre es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha de nacimiento de Jesús, basándose en cálculos de calendario que nada tenían que ver con las festividades paganas. Hacer mención que ellos no contaban con la Biblia. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras en Lucas 1, del 5 al 11. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración, mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. En el libro de los Jubileos se dan los datos suficientes para reconstruir el turno de los sacerdotes en el templo. Según estos datos, el turno de Abías, al que según el Evangelio Lucas 1:5 pertenecía a Zacarías, era el octavo de los 24 que se turnaban en el templo y celebraba la última semana de septiembre, lo cual confirma la primitiva tradición judeocristiana de celebrar el 23 de septiembre la fiesta del anuncio del ángel a Zacarías y consecuentemente la fecha de la Navidad el 25 de diciembre. Este descubrimiento, aunque evidentemente no cierra todas las preguntas sobre la fecha de nacimiento de Jesús, es en sí mismo muy importante, y es que ha hecho cambiar de postura a muchos estudiosos que ahora dicen estar de acuerdo con los padres de la Iglesia. Así las cosas, la hipótesis de que la fecha de la Navidad cristiana fue establecida por la Iglesia para reemplazar el culto al sol invicto ya no es la más probable. Los estudiosos aducen 3 razones contra esta teoría. 1. Cuando en el siglo IV los padres fijan la fecha de la Navidad el 25 de diciembre, no realizan ninguna referencia al sol invicto. Esto significa que no hay prueba documental que sostenga esa hipótesis. 2. Como todos sabemos, el solsticio de invierno no es el 25, sino el día 21. Las celebraciones paganas en el Mediterráneo en torno al sol invicto se celebraba en esa fecha o antes de ella, pero no el día 25. 3. En Roma, la importación del culto al sol invicto comienza en el año 218 con Heliogábalo y la hace oficial el emperador Aureliano en el año 274.
pero todavía con Licinio 308-324, el día del nacimiento del Sol Invicto se celebraba el día 19 y no el 25. El primer documento que atestigua el día 25 como día de esa fiesta es el cronógrafo del año 354. Todos estos hechos son posteriores al 204, cuando Hipólito ya dice que Cristo nació el 25 de diciembre. Pues bien, cada vez más son los autores que comienzan a asegurar, como hacía Federici en el Observatorio Romano ya en 1998, que las fechas del 23 de septiembre y 24 de junio para el anuncio y el nacimiento de San Juan Bautista, y el 25 de marzo y el 25 de diciembre para la Anunciación y la Navidad, no son fechas arbitrarias y no provienen de ideología de sustitución, sino que las iglesias habían conservado memorias ininterrumpidas, y cuando decidieron convertir esta memoria en celebraciones litúrgicas, no hicieron otra cosa sino sancionar un uso inmemorial en la devoción popular. El festival pagano del nacimiento del Sol Invicto, instituido por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre de 274, fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos. Así pues, los orígenes paganos de la Navidad son un mito sin fundamento histórico. Si alguien cambió la fecha de la celebración, fue la autoridad imperial pagana, que en el siglo III y IV transfiere la fecha del culto al Sol Invicto del 21 de diciembre, fecha del solsticio de invierno, al 25, para intentar detener el imparable crecimiento de la fiesta cristiana de la Navidad. ¿Cuándo surge la idea de que la Navidad es una fiesta pagana? A finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Paul Ernst Jablonski, un protestante alemán, pretendía demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre era una de las muchas paganizaciones del cristianismo que la Iglesia del siglo IV había adoptado. La Navidad el 25 de diciembre es una fiesta de origen cristiano occidental. Parece que en Constantinopla fue introducido en el año 379 o 380 de un sermón de San Juan Crisóstomo, que en su época fue un renombrado asceta y predicador en su nativa Antioquía. Parece que ahí la fiesta se celebró por primera vez el 25 de diciembre del 386. Desde esos centros se esparció por todo el oriente cristiano y se adoptó en Alejandría alrededor de 432, mientras que en Jerusalén se asumió un siglo o poco más después. Los armenios, solo entre las iglesias cristianas antiguas, nunca la adoptaron y hasta hoy llevan celebrando el nacimiento de Cristo, la adoración de los reyes y el bautismo el 6 de enero. Así pues, parece que el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Cristo no está en absoluto en duda con las influencias paganas en las prácticas de la Iglesia durante o después del tiempo de Constantino. Es totalmente improbable que fuera la fecha exacta del nacimiento de Cristo, pero surgió estrictamente de los esfuerzos de los primeros cristianos para averiguar la fecha histórica de la muerte de Cristo. En cambio, la fiesta pagana que instituyó el emperador Aurelio en esa fecha, en el año 274, no solo fue un esfuerzo para utilizar el solsticio de invierno como el objetivo,
de hacer una declaración política, sino que casi con toda certeza fue también un intento de dar un sentido pagano a una fecha ya importante para los cristianos romanos. A su vez, los cristianos podrían más tarde volver a adoptar la fiesta del nacimiento del sol invicto. Como podemos ver, la fecha de nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, es la que los padres de la iglesia investigaron a través del tiempo y con documentos que al día de hoy refuerzan su trabajo por aclarar las dudas y dejar en claro que la iglesia no adoptó una tradición pagana. Bendiciones, hermanos, en Cristo. Dios les bendiga. Nos vemos hasta el próximo tema.